Hola, muy buenas noches o buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que tú estés observando el repaso de esta lección. Esta es la lección número 5 para el 4 de febrero del año 2023. Ya el trimestre avanza, estamos en la quinta semana y el título de la lección de esta semana es ¿Cómo afrontar las deudas? Va a ser una lección muy interesante. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias por esta oportunidad de poder repasar juntos esta lección. Pedimos tu bendición, Señor, para que podamos ser edificados, instruidos y también podamos compartir este conocimiento con tanta gente que está metida en deudas y de las cuales tal vez no pueden ni salir. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el versículo de memoria de esta semana está en Proverbios 22:7 y dice, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo o esclavo del que le presta. Eso es una gran realidad. El asunto de tener deudas es algo de lo cual casi nadie se escapa en este mundo. Cientos de miles, millones de personas están sumidas en deudas, unos más que otros. Para algunos, deudas tal vez manejables, para otros, deudas imposibles de manejar. En este país, por ejemplo, en los Estados Unidos, las personas tienden a endeudarse con créditos. Por ejemplo, compra hoy, paga mañana. Esa es la filosofía del crédito. La filosofía del crédito es comprar algo con dinero que no tienes, pero que tienes que pedir prestado y que luego tendrás que pagar con intereses por meses o por años. Todo depende la cantidad con la cual tú te endeudes. Esta semana los versículos que hemos estudiado son Deuteronomio 28:1, que dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2 que dice, ya les voy a leer, que dice, perdón, estoy en números, vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 28 de Deuteronomio, y dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego está el versículo 12 que dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás tú a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Miren ustedes qué bendición tan interesante. La Biblia dice que el solo hecho de mantenernos nosotros fieles y en obediencia al Señor hará que el Señor derrame sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden como la lluvia a la tierra a su tiempo. Y entonces de esa manera nosotros no seremos quienes pidamos prestado, sino que las personas van a pedir prestado de nosotros. Capítulo 6 y versículo de 24, el versículo 24 de Mateo capítulo 6 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo esto haciendo referencia al hecho de que nosotros como hijos de Dios debemos ser cautelosos en las cosas que hacemos en la vida. Proverbios, el capítulo 2 y versículo 7, que es el versículo de memoria, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es esclavo o siervo del que presta. Y luego tenemos a Proverbios capítulo 6, versículos 1 al 5, donde la Biblia dice
Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado, te has amarrado con las palabras de tu boca. Has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído. Y Deuteronomio 15, del 1 al 5, donde la Biblia enseña acerca de los 7 años de la remisión, dice, cada 7 años harás remisión o darás perdón, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Así que, hermanos, si nosotros realmente pusiésemos atención e hiciésemos caso a las cosas que están escritas en la palabra, que aunque están escritas en el Antiguo Testamento, son verdaderamente válidas al día de hoy, si nosotros prestásemos atención a todo esto y si nosotros siguiésemos la voz del Señor y nosotros mismos como hermanos de iglesia no estuviésemos prestando dinero a nuestros hermanos con usura, ganando intereses, sino que siguiésemos al pie de la letra de lo que la palabra estipula, entonces nosotros también seríamos bendecidos por el Señor y sobreabundantemente bendecidos. Como les decía, la deuda parece ser una forma de vida en este planeta, en este mundo, especialmente en este país, Estados Unidos, pero en todas partes del mundo las personas tienen deudas. Cuando nosotros consideramos, dice la lección, las obligaciones financieras, Pablo aconsejó: paguen a todos lo que deben. Hay que pagar los impuestos al que le debemos impuestos, es decir, al gobierno. Es un robo nosotros hacer fraude para no pagar al gobierno los impuestos que se le deben pagar al impuesto. Es un robo esquivar el pago de impuestos. Hay maneras, hay trampas, hay caminos que las personas han encontrado para no tener que pagar tantos impuestos al gobierno. Estoy hablando de formas ilegales, y esto no debería ser admitido por ningún cristiano. Nosotros, los hijos de Dios, debemos, como dice la palabra, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También dice la Biblia: al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, debemos darle honra. No deban nada a nadie, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Qué interesante cómo la Biblia toma el ejemplo literal, físico de la deuda, de la obligación financiera, y lo traslada al mundo espiritual, haciéndonos entender que no solamente es deudor aquel que pidió un dinero prestado, sino también es deudor aquel que debe una disculpa a otra persona a quien ha ofendido. También es deudor aquel que no le guarda respeto al que le debe guardar respeto, y por lo tanto merece también ir y pedir perdón y ofrecer sus disculpas. En la lección, en la parte del domingo, se nos habla del problema que tenemos con las deudas. Y dice: ¿cuál es el ideal de Dios para sus hijos con respecto a las deudas y cómo se puede alcanzar este ideal? ¿Qué principios podemos extraer de la Biblia y aplicarlos a nuestro contexto actual? Uno de los problemas que tenemos las personas que nos endeudamos es que nos endeudamos en primer lugar por ignorancia. Mucha gente se endeuda porque no sabe cuál es el problema que yace detrás de una deuda, especialmente cuando nosotros adquirimos créditos, bien sea con tarjetavientes, con bancos o con prestamistas, y estos nos asignan un porcentaje de interés que se debe pagar mes a mes durante el año o durante el tiempo que se mantenga la deuda. Usted pide, por decir, $100 y tiene que devolver 150, o pide $100 y el prestamista le obliga a usted a pagar $170, con lo cual el artículo que usted acaba de comprar, por el hecho de que en ese momento usted no tenía el dinero, ese artículo que usted compró aparentemente en 100, le va a salir casi al doble del precio, y usted va a terminar pagando eso en un año.
Notemos nosotros que es realmente algo que no tiene sentido. Hay ocasiones en las que una persona se mete en deudas porque no tiene otro camino y es capaz de poder pagar su deuda aún con los intereses o con la usura que el prestamista le asigna. Pero hay otros casos en los cuales las personas se meten o se introducen en unas deudas que son imposibles de pagar. Hay personas que simplemente no saben cómo poner límite a las deudas que tienen. Otras personas simplemente adquieren y adquieren créditos sin pensar en las consecuencias y sin pensar en el presupuesto que tienen hecho para poder sostener a su familia, a su casa y personalmente. La segunda razón de las dificultades financieras, dice acá la lección, es la codicia o el egoísmo, y yo podría añadir también la competencia. Hay personas que por codicia siempre andan queriendo tener más de lo que necesitan. Y esto, por supuesto, es un pecado. El egoísmo, el hecho de que tú quieres tener algo que se te antoja o que por capricho lo quieres, y aunque no tienes el dinero, tú te endeudas para poder obtener aquello que tú quieres porque lo quieres tener. Pero también existe el problema financiero por la competencia, como mi amigo o mi hermano o mi vecino adquirió una casa así y así, entonces yo voy a adquirir una casa mejor que él y para eso me voy a endeudar. O porque mi pariente o mi familiar o mi amigo o mi hermano de iglesia adquirió un carro así, entonces yo también me voy a endeudar para adquirir un carro así asado o mejor que eso. Estos problemas, la codicia, el egoísmo, la competencia, la envidia, son pecados que van corrompiendo el alma, van corrompiendo las facultades espirituales, y que si uno no se libra de ellos, estos van a corroer junto con la deuda, junto con el peso de la responsabilidad financiera, van a terminar corroyendo el alma. Algunas personas, dice acá, se creen demasiado pobres para no entregar el diezmo y sin embargo se meten en deudas que lo que hacen es empeorar su situación. Hay personas que tienen tantas deudas que han comprometido todos sus ingresos en pagar las deudas que tienen. Y por lo tanto, ellos mismos se han enlazado en sus propias cadenas y ahora tienen tantas deudas que cuando les llega su salario no son capaces de devolver el diezmo porque simplemente dicen que no les alcanza. Esas son situaciones difíciles, esas son situaciones delicadas que hay que poner en oración para que Dios dirija y pueda ayudar a salir a la persona de la maraña, de la telaraña en la cual se ha enredado. Aquí se habla de cuando las personas se enferman gravemente y no tienen un seguro y necesitan ir al médico, necesitan ir al hospital. Y en este país, en Estados Unidos, los hospitales son bastante costosos. Pero cuando una persona se enferma y no tiene otra cosa que hacer sino ir al médico, pues por supuesto, después que el médico le atienda, porque no le va a ser negada la atención médica por el hecho de no tener dinero, después que la persona se atienda, etcétera, etcétera, y esté hospitalizada o le hagan lo que le tengan que hacer, le va a llegar el cobro a la casa, y los cobros de los hospitales y seguros y de las atenciones hospitalarias y médicas y clínicas en este país son bastante costosas. Y cuando la persona observa ahora el invoice que le acaba de llegar acerca de lo que tiene que pagar, se da cuenta de que ha adquirido una deuda por enfermedad y no tiene otra que pagar. Así que nosotros, sea cual sea la razón, dice la lección, aun cuando sea culpa de la persona, la deuda se puede siempre aliviar. Sin embargo, los endeudados necesitarán hacer algunos cambios en su vida, en sus gastos y en sus prioridades financieras. Esto es algo que cada uno necesita concientizar, cada uno necesita evaluar cómo puede aliviar la carga financiera que tiene, cómo puede usted
disminuir los gastos que tiene, apretar un poquito el cinturón para no gastar tanto dinero en cosas que no se necesiten, vivir solamente con lo que se tiene y entonces ir bajando las deudas, aliviando el peso hasta que se salga de ellas y entonces ya poder respirar un poco. Es un error bastante grave pedir dinero prestado para pagar deudas porque simplemente usted lo que hace es meterse más en problemas. Usted simplemente o conscientemente trate de reducir los gastos y de ahorrar dinero e ir saliendo de las deudas. Yo les puedo dar algunos secretos que he aplicado en mi vida para no tener tantas deudas. Uno de esos secretos es el ahorro. Aun cuando sea poco lo que usted ahorre por mes, por ejemplo, estando en Estados Unidos, si usted puede ahorrar $50, $100 mensuales y usted tiene una deuda de $1000 con una tarjeta de crédito o 2000, ya usted sabe que al final del año, si usted ahorra $100, usted va a tener $1200 ahorrados y usted espere hasta tener la cantidad completa para salir de la deuda. Mientras tanto, vaya cancelando el monto de la deuda en el mínimo que se le exige. Si, por ejemplo, usted tiene una tarjeta de crédito y debe $1500, tal vez el banco le va a pedir a usted que pague $35 por mes, que es el mínimo. Mientras usted va pagando el mínimo, usted va ahorrando, 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 ahorrando. Y cuando ya tenga todo el dinero, por supuesto, la deuda suya va a haber bajado un poco más y entonces usted toma ese dinero y paga. Y ya usted no paga más intereses y usted cancela el capital. Esa es una de las formas que usted puede hacer. La otra forma en la cual usted puede salir de deudas es consolidando sus deudas todas en una sola y buscando un interés más bajo y de esa manera ir cancelando poco a poco todas las deudas en una sola y comprometerse a usted a no utilizar más tarjetas de crédito para no endeudarse más. Todos nosotros somos seres humanos, somos materialistas y vivimos en un mundo donde el dinero se mueve todos los días y donde el dinero es algo indispensable para comprar comida, para comprar ropa, para viajar, para asearnos, para rentar o vivir en una casa. Así que es imposible, a menos que usted se convierta en un ermitaño y aún así usted va a necesitar comer y beber, etcétera. Es imposible no tener que utilizar el dinero. Lo que sí es posible es no endeudarnos. Lo que sí es posible es aplicar sabiduría a la hora de comprar y asegurarnos que lo que vamos a obtener lo vamos a obtener con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Porque esa es precisamente la trampa. Los banqueros, las personas que tienen mucho dinero en este país y en el mundo, ellos simplemente se prestan para que las personas les pidan dinero prestado o se comprometan y ellos cargan intereses y ellos viven de la renta o de los intereses que las personas les pagan. Entonces, en Mateo 6:24 y en Juan 2, en 1 de Juan 2:15 está ese tema acerca de que ninguno puede servir a dos señores. En 1 de Juan 2:15 dice que no amemos al mundo. Si nosotros somos conscientes de nuestra realidad, nos vamos a dar cuenta que la razón por la cual nosotros nos endeudamos muchas veces es porque queremos vivir a la altura de cómo viven los demás. Queremos estar vistiendo a la moda como visten los demás. Queremos tener un carro de modelo como el que tienen los demás. Queremos vivir en un sitio o en una casa como tienen los demás. Todo es asunto de competencia, de envidia, de cómo vive el otro para yo entonces tratar de vivir igual y por eso nos endeudamos. Y ahí hay personas que simplemente no pueden parar de endeudarse. No han salido de una deuda y ya se están metiendo en otra deuda. Y eso lo único que hace es afectar su paz mental, su salud mental. Hay personas que simplemente no pueden dormir porque tienen tantas deudas y tantos compromisos y no tienen con qué cumplirlos, que pasan la noche sin dormir en vela
pensando de dónde van a conseguir dinero para poder cancelar sus obligaciones. El endeudamiento, dice la lección, es una de las redes que Satanás tiende para las almas. Es lógico, por lo tanto, que Dios quiera ver a sus hijos libres de deudas. Aquí se nos dice que en el punto 9 de los votos bautismales se nos preguntó, ¿crees en la organización de la iglesia? ¿Es tu propósito adorar a Dios y sostener a la iglesia con tus diezmos y ofrendas, tu esfuerzo personal y tu influencia? Así que todos nosotros los que hemos sido bautizados hemos afirmado con nuestra cabeza que nuestro propósito es sostener a la iglesia con los diezmos, ofrendas, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos endeudamos al punto de no tener dinero para colaborar con la obra de Dios, definitivamente nosotros estamos traicionando el compromiso que hicimos con Dios, y eso a Dios, por supuesto, que no le agrada. No le agrada al Señor que tú le des tu palabra en algo y que después te eches para atrás por la inconsistencia de tu temperamento, de tu carácter, por la falta de conciencia y de sabiduría que tienes al endeudarte, al estar comprando cosas con dinero que tú simplemente no tienes. La parte del martes se nos dice cómo nosotros podemos salir de deudas. El plan es sencillo, dice acá. Tiene una premisa y 3 pasos. La premisa es un compromiso con Dios de ser fiel en devolverle el diezmo para alcanzar su sabiduría y bendición. El primer paso es declarar una moratoria sobre la deuda adicional. No más gastos con crédito. Simplemente voy a comprar las cosas con el dinero que tengo. Si no tengo el dinero, no compro. El segundo paso es hacer un pacto con Dios de que a partir de este momento, con su bendición, vas a pagar tus deudas lo antes posible. Y el paso 3 es la parte práctica, dice la lección. Haz una lista de todas tus deudas de mayor a menor, como yo te estaba explicando, en orden descendente. Para la mayoría de las familias, la hipoteca de la vivienda está en la parte superior y una tarjeta de crédito o una deuda personal está en la parte inferior de la lista. Vas a quedar bien sorprendido, dice la lección, con lo rápido que tú vas a poder pagar tus deudas si simplemente sigues esos 3 pasos. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, nosotros estamos obligados, bueno, no obligados, es un deber cristiano, es una obligación moral, por así decirlo, pero no obligación en el sentido de que tienes que hacerlo porque si no lo haces, no. Es un deber moral delante de Dios salir de deudas, estar libre de deudas, no estar amarrado tú a un banco, a una persona a quien le pediste dinero prestado, sino salir de eso y entonces poder ayudar, colaborar, ofrendar y darle a Dios más de lo que hasta ahora le has podido dar o de lo que no le has dado. Noten ustedes que es una cosa bien interesante que algunas personas se endeudan con bancos y tarjetas de crédito y son fieles en pagar su tarjeta, son fieles en pagarle al banco. Pero cuando nosotros no le devolvemos el diezmo a Dios, a nosotros no nos parece como que si no le debemos, sino que simplemente decimos, ay, no entregué el diezmo y ya. Pero, hermano, el diezmo es la primera obligación financiera que tiene el cristiano. Y devolver el diezmo a Dios es lo primero que debemos hacer. Si tú no le devuelves el diezmo a Dios, por supuesto que le debes diezmo. Por supuesto, porque la Biblia dice que vosotros toda la nación me habéis robado porque me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Así que entonces nosotros deberíamos ponernos al punto deberíamos ponernos al día con Dios si es que nosotros hemos contraído deudas con Él, quitándole al Señor su diezmo para estarlo utilizando para gastarlo en otras cosas o pagar otras deudas. Dice Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero, contentos con lo que tienen, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. En la parte del miércoles se nos habla de las tácticas de fianzas y de enriquecimiento rápido. Es verdad que las personas que piden dinero prestado están enriqueciendo la vida de otros, pero dentro de nuestro mismo mundo cristiano adventista existen personas
de influencia y pudientes con dinero que también prestan dinero a hermanos de la misma iglesia y se aprovechan de la situación para entonces cobrar usura o intereses sobre ese dinero prestado. Nosotros como cristianos no deberíamos tomar esa actitud que se toma en el mundo, porque eso es hacerse mundano. Eso es aplicar una ley secular en el mundo espiritual. Y nosotros no deberíamos hacer eso. Si usted como hijo de Dios, como cristiano, alguien se le acerca para pedirle dinero y usted está en la capacidad de hacerlo y lo puede prestar, préstelo, pero préstelo sin usura, sin intereses. Porque al fin y al cabo, como dice la Biblia, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y puede ser, ¿verdad?, que usted diga, mejor, en vez de prestarte dinero, mejor te lo regalo, o simplemente no le mencione nada de que se lo está regalando, o dígale, mira, yo no acostumbro prestar dinero, pero si tú tienes necesidad, yo te voy a dar esto para que entonces lo utilices para tu necesidad. Eso es mucho mejor que decir, sí, te voy a prestar estos tantos dólares, $100, $500, para que me los pagues en 2 meses, porque es una de las artimañas bien pensadas del enemigo, alejar, quitar la amistad o el vínculo fraternal de hermanos entre dos personas cuando hay dinero por el medio. Porque si la otra persona no tiene dinero para pagar, entonces el que prestó el dinero ya empieza a incomodarse y finalmente llegan a las peleas en el sentido de que ya después no se van a hablar, ya después uno se va a molestar, ya después el otro no va a querer ni verlo. Así que lo mejor es evitar esos conflictos. A veces, dice acá, los adolescentes piden a los padres que firmen como fiadores la compra de su primer automóvil. O los hijos adultos mayores pedirán a los padres que firmen un préstamo comercial como garantes. El garante, hermanos, cae dentro de la misma categoría del prestamista. Si usted da su firma como garante para que otro pueda adquirir algo, usted se está enlazando en el mismo lazo con el otro. Lo mejor en estos casos es pensar bien, porque dice la lección, los estudios muestran que el 75% de los garantes son los que terminan haciendo los pagos finales. Así que piense bien si alguien le pide a usted como garantía su firma o su crédito para poder comprar algo, porque esos negocios generalmente no terminan bien. En Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no estará sin culpa. Y 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay algunas personas que realmente se hacen ricas o se hacen pudientes o se hacen de mucho dinero en poco tiempo, y en muchos casos los motivos, las razones, los caminos que los llevan a enriquecerse no son legales, no son lícitos, y en muchos casos también tienen que transgredir la ley de Dios para poder adquirir la fortuna que han adquirido. Aquí dice, hay mucha gente herida emocional y financieramente. Una tragedia adicional con estos planes arteros es que en muchos casos las personas han tenido que pedir dinero prestado para sumarse a ellos en primer término. Muchas vidas y familias se han arruinado con estrategias de enriquecimiento rápido que terminan enriqueciendo solo a los estafadores que las inventan, a expensa de quienes caen en la trampa. Valga una cuña para, por supuesto, decir que apostar, estar en rifas, jugar a la lotería, esas son cosas que los cristianos no practicamos. Nosotros no creemos en el azar. El que juega a la lotería está simplemente poniendo su vida en manos del azar. Y Dios, hermanos, no es un Dios de azar. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que conoce el futuro y es el Dios que está dirigiendo nuestras vidas. Dentro de las deudas, dice la parte del jueves, están los límites de tiempo y los plazos para cancelar las deudas.
Era algo de lo que yo les estaba explicando ahora anteriormente, que cuando una persona pide dinero prestado y le ponen un plazo para pagarle, no lo puede pagar, la persona se empieza a sentir mal, el que prestó el dinero también se siente mal y finalmente vienen los roces y los malos entendidos, las peleas por causa de que el que pidió prestado no puede pagar y el que prestó necesita su dinero de vuelta. Es posible, dice, que algunos tengan que pedir un préstamo para pagar su educación, pero ten en cuenta estos factores. Lo tienes que devolver con intereses. Trata de conseguir todas las subvenciones y becas donde reúnan las condiciones necesarias para que no tengas que pagar y trabaja y ahorro todo lo que puedas para estudiar. Así que para los jóvenes especialmente que están creciendo, que se están convirtiendo en adultos, es importante que nosotros sembremos en nuestros niños y jóvenes la buena práctica del ahorro para que ellos de esa manera más adelante se puedan ver libres de este flagelo que se llama deudas. Eclesiastés 12:14 dice, si has prestado dinero, ¿cuán honesto, justo y amable eres en tu trato con los demás? ¿Cómo te iría ante Dios cuando tengas que responder por esas gestiones? Así que seamos lo más honestos y cristalinos posibles a la hora de manejar el dinero y de pedir prestado o de dar prestado. No olvidemos, hermanos, que hemos sido puestos en este mundo para hacer luz en medio de las tinieblas. Hemos sido puestos en este mundo para ser guía de los ciegos. Pero si un ciego guía a otro ciego, dice la Biblia, ambos caerán en el hoyo. Estamos en este mundo para hacer una bendición, para ayudar. No estamos en este mundo, hermanos, para estar sirviendo como esclavos a personas que son prestamistas. Estamos aquí para pedirle a Dios que nos dé sabiduría para pensar exactamente cómo debemos manejar el dinero que Él permite que llegue a nuestros bolsillos. Debemos pedir a Dios fuerza, inteligencia, capacidad, amor y compromiso en primer lugar para devolverle a Él lo que le pertenece. Y debemos pedir a Dios un corazón generoso para darle ofrendas al Señor, para que su casa, su alfolí pueda siempre estar repleto de bendiciones que pueden ser una bendición para otros también. Dice en la parte del viernes esta cita del espíritu de profecía que se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 252. Haga un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y pan. No vacile, no se desanime ni se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito, ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínalas tan pronto como sea posible y cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dé la capacidad, la fuerza y la sabiduría para no endeudarnos. Y si tenemos deudas, que seguramente las tendrás, que Dios nos dé la sabiduría necesaria para hacer un plan y salir de las deudas que tenemos. Y de esa manera Dios nos bendecirá, el Señor será con nosotros. Dios nos guarde en su amor, que podamos meditar en esta lección, que podamos pensar bien lo que estamos haciendo y que podamos poner en práctica los principios que se han dado para que podamos salir de deudas. Muchas bendiciones para todos. Tengan todos una feliz noche. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar esta lección. Bendícenos, Dios, y ayúdanos a ser sabios en el uso del dinero que nos has dado. Ayúdanos a tener dominio propio para no meternos en deudas, a frenar nuestros impulsos cuando no necesitamos algo y a frenar, Señor, nuestra mentalidad cuando simplemente por capricho queremos adquirir algunas cosas. Danos tu paz, danos tu bendición, llénanos de tu espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos y que podamos poner en práctica estos consejos
y ya no salir, no meternos más en deudas y salir de cualquier deuda que podamos tener. Muchas bendiciones para todos.